Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlos. Estamos en una emisión más de Teleclic.tv. El día de hoy nos acompaña en esta serie de entrevistas en la que nos acompañan investigadores del INECOL. En esta ocasión nos acompaña el doctor Guillermo Ángeles. Él es creador del Bioparcón, el herbicida para el control del muérdago. Ya veníamos platicando antes de iniciar con el programa de justamente la importancia de este herbicida, pero sobre todo eliminar estas plantas que son parásitas y que llegan hasta matar a los árboles en los que ellas, digamos, sobreviven. Le agradezco mucho, doctor, que nos acompañe el día de hoy. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, dame la oportunidad de platicarles un poco sobre este producto que estamos produciendo en el INECOL desde hace ya 6 años más o menos. 6 años, ¿no? Sí. A ver, primero, doctor, quisiera que nos comentara pues estos conceptos básicos, ¿no? De el muérdago, estas plantas parásitas, cuál es la afectación, a qué especies más pueden dañan estos muérdagos, por favor. Sí, bueno, el muérdago es el nombre con el que se conoce comúnmente este tipo de plantas parásitas, son hemiparásitas porque no son completamente parásitas, ¿no? Aquí hay que hacer la distinción entre una planta holoparásita, que no es capaz de producir sus propios recursos, son plantas que no producen cloroplastos. En el caso de las hemiparásitas, producen sus cloroplastos, son capaces de fotosintetizar, por lo tanto producen los azúcares que les sirven para construir sus órganos vegetales, para automantenerse. Lo único que no tienen estas plantas son raíces, han perdido su capacidad de formar raíces, entonces dependen de otras plantas para poder absorber agua del suelo. ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues lo que han desarrollado todas estas plantas que son hemiparásitas tienen un síndrome, o sea, una serie de características que les facilita invadir otras plantas. El más importante, pienso yo, es la sustancia pegajosa que produce la semilla. Bueno, el fruto alrededor de la semilla es una sustancia muy pegajosa que está caracterizada, que se llama vicina, por el género Viscus, que fue donde se aisló primero. Y bueno, esta sustancia es tan pegajosa que donde se queda pegada la semilla, donde cae la semilla y se queda pegada, se queda bien adherida. Si cae en una rama, pues ahí se queda y germina. Con el paso del tiempo desarrolla unos tejidos muy especiales, se llaman austorio, que en vez de raíz, y este austorio tiene la capacidad de penetrar a través de la corteza hasta llegar a los tejidos vasculares de la planta, y entonces invade el tejido vascular. Bueno, no hace un contacto directo con el tejido vascular, pero a través de otro tejido, tejido parenquimático, cuenta con una esponja alrededor de estos tejidos que le permiten absorber agua de la planta que está parasitando. Entonces las parásitas son plantas leñosas que parasitan otras plantas leñosas. Le decía que esta semilla es tan pegajosa que si cae en un cable de luz, ahí se queda pegado. O si cae sobre algún metal, cualquier objeto, ahí se queda pegada, nada más pegada. Que solamente crece en los árboles, que es donde extrae los nutrientes, por así decirlo, ¿no? Si cae, por ejemplo, sobre un cable de luz, lo que va a pasar, empieza a germinar, forma sus primeras hojas cotiledonarias, pero hasta ahí llega, se seca, ¿no? Después se seca después de algunas semanas. En cambio, en un árbol, pues llega a parasitarlo y después esa planta crece, forma flores, forma nuevos frutos, y después, por pura probabilidad, la probabilidad de que caiga sobre la rama del mismo árbol es muy grande. Entonces, cuando ya tiene un árbol con unas 3 plantas parásitas, cada planta produciendo
decenas de semillas, pues la probabilidad de que se infeste otras ramas es muy grande. Muy probable. Oiga, pero la semilla es muy pequeña, porque por lo regular estas plantas están hasta la parte de arriba, ¿no?, del árbol. Puede estar en cualquier parte del árbol. Se han hecho estudios y bueno, preferentemente si cuando son dispersadas, las aves son un agente dispersor muy importante. Obviamente las aves no lo hacen con ninguna mala intención, es una dispersión accidental, digamos, ¿no? Si no necesitan ni siquiera tragarse el fruto, las aves, para poder dispersar estas semillas. Simplemente ellas también, cuando están comiéndose el fruto, que es muy rico, tiene muchos azúcares, que es lo que le da energía a las aves para sus vuelos, la semilla simplemente se les queda pegada al pico. Entonces, cuando están reposando después de haber saciado su hambre, después de haber volado muchos kilómetros, llegan a un árbol a descansar y bueno, tienen la tentación de tener algo pegado en el pico, se lo limpian con una rama y ahí dejan la semilla. Ahora también si se llegan a tragar el fruto, pues a la hora de defecar también sale la semilla y ahí se queda pegada a la rama. Entonces esto es un crecimiento, como una progresión geométrica, digamos, ¿no? Que una rama infectada ya una vez que tenga establecida la planta parásita reproduciéndose, produce más semillas que caen. La probabilidad de que caigan sobre el mismo árbol son muy grandes. Entre más plantas haya, mayor es la probabilidad de que caiga la semilla sobre el mismo árbol. A la vuelta de 2 o 3 años, usted ya tiene un árbol completamente parasitado y entonces es cuando empiezan a tener problemas los árboles. Y es cuando ahí ustedes pues ven estos resultados, digamos, negativos, ¿no? Y es cuando deciden crear exactamente, este compuesto. Herbicida, ¿no? Sí. Es un compuesto que se llama Bioparcon. Recientemente lo hemos bautizado como Bioparcon, pues ya pensando en un nombre comercial para el futuro. Ahorita que hicimos esta campaña con el municipio era necesario ponerle un nombre porque había que ponerle etiquetas a nuestros recipientes, entonces se llegó a proponer este nombre de Bioparcon, que es ya también pensando en el futuro, cuando ya podamos comerciar internacionalmente, va a tener un nombre en inglés que es Biochemical Parasite Control, es el control bioquímico de la parásita. No lo llamamos control biológico porque realmente no estamos utilizando agentes biológicos para atacar a la parásita, que se han intentado pero no se han logrado. Pero lo que sí estamos usando es un producto, un compuesto que es extraído de las plantas, que generalmente en concentraciones bajas se utiliza, por ejemplo, para inducir la maduración de frutos o para inducir la floración en algunos árboles. Es un compuesto que pues en las fruterías es muy usado, ¿no? En forma, no sé si usted haya conocido, haya oído hablar del compuesto que ponen, que a veces causaba explosiones en las fruterías porque lo dejan los mangos, por ejemplo, envueltos en papel y ponen este compuesto generándose ahí de una manera encerrada, y cuando llegan, encienden la luz, ¡pum!, hay una explosión porque se produce un gas que es bastante explosivo. Pero ahora ya este compuesto, que es un promotor de crecimiento, lo venden ya sintetizado. Entonces nosotros usamos este compuesto y otros más para hacer que tenga un efecto ya no para inducir floración ni promover maduración de frutos, sino para producir el marchitamiento de la planta. ¿Y no afecta al árbol, o solamente afecta a la planta parásita? Ese fue nuestro reto, hacer que solamente afectara a la planta parásita. Le voy a hacer un poco de historia de cómo llegamos a esto. Yo estaba ya haciendo investigación sobre la ecofisiología de plantas parásitas. Mi especialidad es la anatomía vegetal. Yo estudio la
estructura de la planta en relación a su funcionamiento, principalmente en lo que concierne a la conducción de agua en las plantas, el movimiento de agua a grandes distancias. Entonces, una estudiante mía que estaba haciendo su tesis de licenciatura, tratando de ver precisamente cómo es la conducción de agua de la planta parásita. Estuvimos trabajando con plantas parásitas que crecen sobre los pinos de aquí del Cofre de Perote. Eso es muy importante porque los pinos, como usted sabe, son plantas de interés comercial. Sí. Entonces, la presencia del muérdago en los pinos pues reduce mucho el valor comercial de la madera. Entonces, era muy importante para nosotros entender cuál es el efecto de la presencia de la parásita en la anatomía de las ramas de los pinos, ¿no? Y después en el tallo. Entonces, quien era director del Instituto de Ecología en ese momento, el doctor Aluja, sacó una convocatoria para tratar de que el instituto contribuyera a resolver algunos de los problemas ambientales más graves que tenemos en Jalapa y en los municipios aledaños. Y bueno, el problema de las parásitas sin duda es uno de los grandes problemas que existen. Sí, mucho problema. Sí. Bueno, si usted ve durante la primavera el paisaje jalapeño, todos los árboles presentan una flor muy bonita, una flor anaranjada que domina realmente el paisaje. ¿Sí? Y uno piensa, bueno, pues qué lindas flores, ¿no? Pero no son de los árboles que las portan, sino son flores de la planta parásita. Ahora, tengo que decir que estas plantas no son nocivas para el ambiente, al contrario, juegan un papel muy importante para la nutrición de aves e insectos. Sí. Lo que pasa es que si no las controlamos, entonces sí pueden ser un problema. Entonces, nuestro objetivo no es erradicarlas de ninguna manera, sino solamente controlar sus poblaciones. Cuando se vuelven ya un problema, cuando hay una explosión demográfica de estas plantas, entonces hay que controlarlas. Y para eso, claro, tenemos que buscar un remedio que no sea peor que la enfermedad, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ustedes abren la convocatoria y ustedes presentan, digamos, esta propuesta. Sí, yo propuse algo que estaba ya, como le decía, yo ya tenía tiempo trabajando en entender la fisiología de estas plantas. Entonces, y bueno, y también usando un poco de mi experiencia como estudiante graduado en Estados Unidos, yo estuve trabajando con un fisiólogo de árboles muy importante en aquella época, el doctor Kozlowski, y con él hicimos algunos experimentos con este producto. En aquel entonces lo que estábamos viendo era el efecto de la inundación en las plantas, en los árboles. Inundación. Y sí, entonces cuando una planta se inunda, produce una gran cantidad de tileno. Entonces, mi profesor estaba muy interesado en ver si aplicando tileno en diversas concentraciones se podía lograr tener las mismas respuestas que presentan la inundación en las plantas. Y lo que encontramos fue que a cierta concentración de este producto, los vasos nuevos que se producen en las ramas de árboles, se reduce el diámetro considerablemente. Entonces, bueno, mi expectativa era que aplicando este producto, yo pensaba que a la vuelta de unos meses iba a tener una respuesta que causara un marchitamiento en las plantas por reducción del diámetro de los vasos. Pero les tengo que confesar que la respuesta fue mucho más rápido de lo que yo esperaba. Entonces, esto me llevó a seguir practicando, seguir haciendo más ensayos, y bueno, veo que es posible ahora lograr respuestas mucho más rápidas, y no es necesario que los vasos nuevos se reduzcan su diámetro, sino que hay un efecto ahí que tenemos todavía que investigar más a fondo a nivel de ultraestructura en membranas para ver, porque aquí lo que está sucediendo es algo
que tiene que ver más bien con las a nivel de membranas en las tejidos conductores de la planta. Ahí está habiendo un bloqueo del transporte de agua a nivel de acuaporinas, que son las moléculas que sirven en el transporte activo del agua en las plantas. Esa es una nueva línea de investigación que estamos desarrollando. Oiga, doctor, fíjese que nos están llegando mensajes, dice Tanibet Flores, muy interesante el tema, saludos al doctor Guillermo Ángeles. Muchas gracias. Pues de hecho se me había pasado comentarlo, pero están abiertas las redes sociales tanto de teleclick.tv como de alcalorpolitico.com por si tienen algún comentario para el investigador o también para hacer alguna pregunta, es muy bienvenida. Y pues vamos a seguir platicando con el doctor Guillermo. Entonces, doctor, ustedes crean este herbicida y ¿qué pasa después? ¿Lo ponen a venta? ¿Cómo empiezan a trabajar con este herbicida? Yo empecé haciendo estos ensayos ahí mismo en el Jardín Botánico del Instituto de Ecología, con las plantas parásitas que hay en el Jardín Botánico. Y lo hacíamos subiéndonos en una escalera para poder aplicar manualmente el producto en forma de pasta. Entonces era impráctico porque, bueno, si ya está uno ahí arriba teniendo la parásita al alcance, es más fácil llevar unas tijeras y cortarla, ¿no? Claro. Pero bueno, hay árboles más altos que los que tenemos ahí. Por ejemplo, en el bosque del Cofre de Perote, los árboles es muy difícil alcanzarlos con una escalera. Sí. Entonces ahí conseguimos apoyo del CONACYT, un apoyo muy importante para desarrollar un dispositivo que nos permitiera aplicar esta pasta sin tener necesidad de subirnos a un árbol. Y bueno, fue así en un... ¿Es como un dron o como qué es? No, es un rifle de gocha. Sí, esta idea se nos ocurrió. Bueno, estaba yo de visita en Brasil con un colega mío que también trabaja, bueno, que es mi coinventor en este producto. Y ahí en el bosque vimos un campo de gocha. Están muy adelantados en Brasil en este aspecto, son unos escenarios muy bonitos. Y ahí se nos ocurrió que sería maravilloso poder encapsular nuestro producto en forma de como estas pelotas de gocha, ¿no? En vez de meterles pintura, meterles este producto. Entonces propusimos esta idea al CONACYT, a los fondos institucionales, y nos dieron el apoyo. Entonces contratamos a los servicios del CIATECU de Querétaro. Ellos tienen mucha experiencia en desarrollos industriales, y ahí con la intervención de un químico especialista en plásticos, intervinieron sus diseñadores, intervino también un especialista en balística, y bueno, al cabo de un año produjeron un dispositivo maravilloso que bueno, el principal reto, la parte más difícil fue encontrar la membrana adecuada que pudiera encapsular este producto, que resistiera a las propiedades de este producto. Cualquier otra membrana, por ejemplo, en algún momento pensamos usar la misma membrana del gocha, que era imposible porque no resistía el pH del producto. Entonces hubo que desarrollar la membrana suficientemente fuerte, resistente a este pH, y al mismo tiempo suficientemente frágil para que al momento de golpear en la rama estallara y liberara el producto. Entonces, al final de este proyecto, lo que nos entregó CIATECU fue un dispositivo que es básicamente un rifle de gocha, pero transformado, adaptado para nuestras necesidades. En primer lugar, la condición que les pusimos es que fuera algo que no pareciera un arma, ¿no? Porque es muy con la situación con la que vivimos en el país, es muy peligroso andar por allá en el campo con un arma, ¿no? Nos pueden confundir. Exacto. Entonces, este dispositivo, lástima que no se me ocurrió traerlo, es parece todo menos arma. Viene con una mira de infrarrojo que nos permite pues calcular muy bien el blanco, y bueno, teniendo en cuenta las condiciones del viento, etcétera, puede llegar a hasta 25 metros de distancia. 25 metros. Entonces eso nos permite hacer un buen blanco. ¿Y qué radio alcanza?
¿Sirve para un árbol nada más o...? Bueno, como tenemos ahorita este rifle, sí es para dispararle desde... Pero ya no necesitas subirte al árbol, eso es lo maravilloso, ¿no? Desde el nivel del piso disparas, puedes disparar desde una sola bala, esfera, ¿no? Y hasta 15, ¿no? 15 esferas por cada que oprimes el gatillo. Entonces, dependiendo del tamaño de la planta parásita, puede ser suficiente una sola esfera, o 6 o 10, ¿no? Dependiendo de... ¿Y ustedes sí comprobaron que efectivamente la utilidad? O sea, sí, lo hemos comprobado. El CATQ hizo muchas pruebas antes de entregarnos el dispositivo. Nosotros, ya una vez teniendo el dispositivo, pues lo hemos probado muchas veces. Aquí lo que nos está deteniendo ahora para poderla producir en cantidades industriales, que es como se requiere, pues es capital, dinero, obviamente, sí. Como siempre, necesitamos hacer una planta productora de estas esferas, porque tenemos calculada ya la producción que requerimos, y estamos hablando de millones de esferas al mes para satisfacer las necesidades nacionales. Ahora, si ya pensamos en exportación, pues sí se requeriría una producción todavía mayor, y tal vez no una planta, sino muchas, sí, claro, ¿no? Y tener socios en el extranjero que la estuvieran produciendo, etcétera, etcétera. Pero... me imagino que ustedes ya la están ofertando, digamos, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos ahorita, contamos ya con 5 patentes en los países que nos interesan, ¿no? Vimos los países que tienen mayor incidencia de parásitas, solicitamos patentes. ¿Qué son? ¿Que Brasil? Bueno, en Brasil, a pesar de que mi coautor, el coinventor de esto es brasileño, él le dejé la bronca de Sudamérica, él se tiene que encargar de todo eso, pero el INECOL ya tiene la patente en Australia, Nueva Zelanda, China, en los Estados Unidos, y estamos esperando que este año sí ya salga la mexicana, porque fue la primera que solicitamos y todavía no ha salido. No me digas. Sí, estamos un poquito lentos, pero bueno, yo tengo toda la confianza de que ya este año salga, pero independientemente de eso ya lo estamos produciendo. Y tampoco queremos esperarnos hasta tener la fábrica de esferas, porque mientras el problema sigue avanzando. Es por eso que llegamos a un convenio con el Ayuntamiento de Jalapa el año pasado para hacer una primera campaña, porque bueno, como hemos ya escrito artículos y dado entrevistas sobre este tema, la gente piensa que ya lo tenemos a disposición y la demanda es bastante grande. Entonces lo que hicimos fue hacer una campaña con el Ayuntamiento de Jalapa, y ellos nos proporcionaron todos los insumos que necesitábamos para producirles 200 litros de este producto. Lo aplicamos en forma líquida porque es mucho más fácil hacerlo, y con ayuda de sus trepadores de árboles ellos pudieron alcanzar ramas muy altas. Se hicieron intervenciones en las principales calles avenidas de Jalapa, por decir que Ruiz Cortines, aquí en el Circuito Presidentes, en Ávila Camacho, en muchas calles se hicieron estas aplicaciones, y con resultados maravillosos, muy positivos. En 2 días ya las parásitas están marchitas, y después el viento hace lo demás, ¿no? Las derriba. Es un poco tardado porque pues sí, treparse un árbol, por más experiencia que tenga el trepador, le lleva tiempo. Nosotros calculábamos que esto nos iba a llevar una semana y nos llevó cerca de un mes, pero con esos 200 litros alcanzó para tratar más de 200 árboles. ¿Más de 200 árboles? Sí, estaban ya bien parasitados. O sea que 1 litro por árbol, digamos. Sí, eso fue un caso, no lo habíamos hecho a escala tan masiva, ¿no? Siempre había sido con... de pruebas muy pequeñas, pocos, ¿no? Sí. Entonces, ¿ahí en el Jardín Botánico lo han ustedes utilizado? Sí, lo hemos utilizado, pues ahí lo empecé a usar. Ahí empezaron con las pruebas. Todo. Sí, porque déjame decirle que no hay ningún árbol que esté libre de estos parásitos. Como decía yo, el hecho de que venga un ave a posarse en
en la rama de un árbol es completamente aleatoria, ya hay riesgo, ¿no? dependiendo de la disponibilidad. Claro, entre más pobre sea un bosque, entre más ralito esté, pues las posibilidades de que lleguen a un solo árbol las aves es mayor. Entonces va a ser un árbol aislado, está más expuesto a que le caigan las parásitas. Sí. Oiga, doctor, y por ejemplo ahí, cuando, digamos, te aplico el producto en un árbol, ¿para cuánto tiempo sirve? ¿Cuál es el tiempo de vida útil? Bueno, muy importante esta pregunta. Si aplicamos el producto y hay una buena radiación solar, digamos que con 2 horas de sol, la planta tiene ya para el siguiente día ya la encuentras marchita. Pero lo hemos aplicado incluso después de una lluvia intensa y de todos modos hace efecto. Hace efecto. Sí. Ahora, la planta parásita sobre la que se aplica este producto la hace que se marchite, pero esto no impide que venga un ave al otro día y ponga otra semilla y vuelva a retoñar. Entonces es una actividad constante que hay que estar dándole mantenimiento a los árboles. Digamos cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses. También depende mucho en qué momento se aplique. Yo lo que recomiendo siempre es que se aplique en el invierno, finales de otoño, principios de invierno, cuando ya los árboles han perdido las hojas, es más fácil identificar a las parásitas, porque es otra de las adaptaciones que tienen las plantas parásitas, no tiran las hojas. Entonces, los árboles que parasitan, sí, durante el otoño los ves como el liquidámbar o el haya, pierden sus hojas completamente. Entonces ya no están transpirando, ya no están usando sus recursos, pero la planta parásita sí lo sigue usando. Entonces estas plantas siguen transpirando agua, entonces siguen haciendo que el árbol siga perdiendo agua. Oiga, doctor, preguntarle, por ejemplo, ahí el herbicida seca la duda que tengo es, no sé si seca la planta en sí o sirva como, digamos, un sellador del árbol para evitar que penetre la planta. Sí. ¿Cómo funciona? Como lo estamos aplicando ahorita directamente sobre el follaje de la parásita tira todas sus hojas. Entonces, al tirar las hojas, la parásita ya no transpira tampoco. Entonces ya no hay pérdida de agua. Viene siendo el equivalente a lo que dice usted, que es un sello, ¿no? Como un sello, ¿no? Permite que ya el árbol ya no siga perdiendo agua. Bueno. Y eso es algo muy importante para la fisiología del árbol, que tiene la oportunidad de reponerse. Oiga, doctor, y hablando precisamente de lo que decía de las patentes, entonces sí hay la posibilidad de que el producto se extienda a mercados internacionales. Sí, claro, ese es nuestro propósito a la hora de solicitar patentes en el extranjero, es porque sabemos que son mercados muy importantes, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista comercial, son países que tienen problemas con las parásitas pues, bastante serios. ¿Y cuánto es lo que se necesita, doctor, de dinero? ¿Es mucho dinero? Bueno, sí, digamos que para hacer todo lo que implica esto, desde mantener las patentes, que nos cuestan cada año un buen dinero, hay que estar pagándole a los gobiernos que nos ofrecen las patentes, y esta patente, si uno la quiere mantener, una patente tiene una validez de 20 años. Entonces, imagínate, 20 años estar pagando estas cantidades. Eso es por un lado. Por otro lado, pues sí se necesitan los permisos de la COFEPRIS para poder aplicar esto ya a gran escala, para poderlo usar donde quieras, en el jardín de tu casa o en un jardín público o en el bosque. Ya se necesitan permisos fitosanitarios para poder hacerlo. Y por otro lado, la producción de este dispositivo, pues sí requiere, estamos hablando de varios millones de pesos, digamos unos 50 millones de pesos para poder iniciar con una planta escala piloto que se pueda producir, por lo menos para poder enfrentar las necesidades más inmediatas de los lugares más críticos con este problema, ¿no? Estamos hablando de los principales estados productores de madera,
como en el norte del país, en Michoacán, en Oaxaca, requieren... ¿Qué es lo que se requiere? Porque sí, ahí mucha actividad económica depende de la industria, bueno, de la industria forestal. Forestal, sí, ajá, exacto, exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, doctor, nos están escribiendo, nos preguntan que dónde puede contactarlo para erradicar estas parásitas de los árboles caseros aquí en Jalapa. Bueno, como le decía, todavía no estamos en la fase de poder, no vendemos el producto como tal, no somos vendedores, no estamos en esa línea, pero sí tenemos la opción. Yo lo que les sugería a muchas personas que vinieron a preguntarme esto cuando estábamos aplicando en las calles es que recurran al ayuntamiento. El ayuntamiento a la vez se puede encargar de proporcionárselos, porque nosotros les surtimos al ayuntamiento, por así decirlo, ¿no? Como le decía, esta cuestión de los permisos es delicada. No me atrevería yo a decirle que lo aplique en su casa, porque no tengo no por temor a que vaya a pasar algo grave, sino simplemente por sentido de responsabilidad. En cambio, el municipio tiene la representación. ¿Tendrá todavía? Porque ustedes trabajaron con la anterior administración, ¿no? Sí, pero son las mismas personas que están ahí todavía. ¿Y ustedes siguen suministrando al ayuntamiento o ahorita ya? Todavía no. Ellos tienen algo les ha de haber sobrado que les puedan proporcionar, y si no, pues si el ayuntamiento nos lo pide, estamos en la mejor disposición de poderles producir para que la cantidad que requieran. Que también es... No los quiero comprometer, pero... No, vaya, es que sí es importante. Precisamente la gente, la que nos está escribiendo es justamente la que requiere pues el apoyo, ¿no? Y en este caso, digamos, el primer responsable sería el ayuntamiento. Exactamente, ¿no? Sí. Nosotros con muchísimo gusto se lo preparamos, lo surtiremos a través del ayuntamiento. Sí. Ahí está, pues muchísimas gracias por escribirnos. Vivo y pues, este convenio. Ya saben que se tienen que dirigir directamente con el ayuntamiento para que les pueda ayudar a resolver el problema que tienen en sus casas. Doctor, quiero seguir con el tema de la expansión de este producto, porque me parece muy importante que la valía, ¿no? Sí. La valía que tiene el producto, toda la creación y pues justamente las líneas para poder expandirlo a México y a otros países, ¿no? Sí. Ahí entonces los principales problemas que hay son los trámites de gobierno, por así decirlo, los permisos y el dinero. ¿Qué otras desventajas, obstáculos tienen? Bueno, yo creo que lo único que necesitamos es ponernos en contacto con empresarios, con algún empresario que esté interesado en poder formar, y hay diferentes maneras de hacer estas alianzas entre la academia y la industria. El CONACYT tiene mucha experiencia en esto y existen varios fondos a los que ya hemos recurrido la primera ocasión que obtuvimos apoyo para hacer este dispositivo, ¿cómo se llama? Es un primer intento, un modelo, ¿no? de creación industrial, fue con apoyo del CONACYT, y el CONACYT tiene muchos programas de fomento a la inversión de empresarios para que haya estos nexos empresariales con la investigación, y eso me parece muy importante. Creo que en México hay pocos ejemplos donde se establezcan estos vínculos, pero ya están dando, ¿no? Eso es lo importante. Hemos entrado en contacto con compañías de agroquímicos que están muy interesados en poder hacer una alianza con nosotros. Estamos actualmente haciendo un ejercicio para poder tener estos precios que se requieren, ¿no? Ya estamos muy adelantados en esto, para poder, digamos, la parte financiera, qué tanto de inversión se requiere para poder sacar adelante y ustedes una también empresa. ¿En cuánto lo tendrían que vender, ¿no? Exacto, sí, tenemos que tener figuras reales, ¿no? No podría atreverme aquí a decirle, sacarme la manga una cantidad sin haber estudiado detalladamente cuánto se necesita, pero estamos trabajando en esto. Hay un estudio de mercado, factibilidad de mercado, todo esto que se necesita. ¿Hay competencia aquí? No. Sí hay otros productos que se han llevado al plano experimental, que han demostrado su efectividad. Incluso hay un investigador que desarrolló una vacuna contra el muérdago,
que es lo que hace es inyectarle al árbol desde la base un producto similar al nuestro, que con esperanza de que se distribuya por todo el árbol y que al momento de llegar una parásita a una rama, pues ya no le haga daño, pero esto no se ha logrado concretar. No se ha logrado, ¿no? Y lo que me decía el propio doctor Cibrián, que es el inventor de esto, que pues que se han muerto varios árboles en el intento, que es una cantidad enorme del producto que se necesita aplicar en la base, pero además, digamos que es el único producto exitoso y aprobado. Exactamente, además que está ya en trámite de patente en México y con otras 4 patentes en el extranjero. Hasta donde yo sé, los demás productos no se han llevado a patentar todavía, ¿no? No sé si tengan intención de hacerlo, pero bueno, cada quien tiene su propia política. Claro. En el caso nuestro, yo sí estoy muy interesado en que esto llegue al mayor número de usuarios, y para hacer esto pues hay que comercializarlo. No hay... Los mismos gobiernos, ¿no? Así como se hizo aquí en el Ayuntamiento de Jalapa, podría expandirse, como dice usted, a los gobiernos. Sí, bueno, tenemos un aliado muy fuerte que es la Comisión Nacional Forestal, que ellos nos han apoyado. Hasta ahorita su apoyo, bueno, ha consistido en acercarnos con... propaganda, digamos, ¿no? Sí, porque ellos no pueden... No, me decían que lo que hacen ellos son campañas con las comunidades productoras para podar los árboles, porque de esta manera pues también garantizan darle trabajo a las comunidades, ¿no? Es una derrama económica muy válida, muy buena, que les hace llegar a las comunidades más necesitadas, pero no nos pueden dar a nosotros para hacer una empresa, digamos, pero sí nos acercan a los productores. Ellos no pueden avalar un producto porque no es su papel, pero sí acercarnos a los productores y facilitar la entrada de nuestro producto. Por ejemplo, ahorita estamos en pláticas con el Bosque de la Primavera en Guadalajara, que es un bosque enorme, no recuerdo la extensión en este momento, pues son varios cientos de hectáreas que tienen un problema muy serio con las plantas parásitas. Y bueno, yo ya he estado con ellos, ya me fui una primera exploración para ver el tamaño del problema, y sí se requiere una gran cantidad de producto para poderlo aplicar. Entonces yo espero que este año podamos hacer una campaña muy fuerte en Guadalajara, bueno, es el Bosque de la Primavera que está en Zapopan, para poder... Ya aplicando aplicando nuestro producto, sí, con el aval de CONAFOR, digamos, con el apoyo de CONAFOR o con la vigilancia de CONAFOR en este aspecto, ¿no? Ver que no nos salgamos de las regulaciones sanitarias para poder hacerlo. Pero que la verdad se estará informando de sí, por favor, si esta campaña. Se informa de si ya lograron conformar empresas y los avances que tengan. Y pues la verdad es que no sé si usted quiere agregar algo, doctor, algo que nos haya faltado, algo que sea importante comentar. Bueno, lo que quiero dar reconocimiento a mi socio, la persona con la que estoy trabajando es un ingeniero químico industrial que tiene mucha experiencia y que realmente ha sido de gran ayuda, porque de mi idea original a como la tenemos ahora ha progresado mucho. Es el ingeniero Ramón Abarca, quien es como decía, un experto en polímeros, y nos ha ayudado a desarrollar tanto la membrana para el producto, como nos ha ayudado también a mejorar mucho la fórmula. Y gracias a esto pues ya tenemos unos resultados mucho más esperanzadores, y esto va por muy buen camino. Perfecto. Entonces, yo espero que en poco tiempo ya les podamos ojalá, de verdad que anunciar que ya está esto disponible en el mercado, que ya lo pueden pasar a comprar a su tienda favorita. A su tienda favorita, sí. Oiga, doctor Guillermo, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. Antes, fíjense que no había leído esta parte, y también habla acerca de los árboles frutales, sí, ¿no? Que también es ahí, también claro, es una pérdida muy importante económica lo que están causando las parásitas, porque de los árboles frutales, pues como
Ahí menciono algunos árboles que son afectados por las parásitas. La granada, la manzana, el aguacate, el limón. Sí, los la cítricos naranja, aquí tienen un toronja. problema muy serio con la corrihuela, también se le llama a las plantas parásitas. Es una planta parásita muy especial, afecta especialmente a los cítricos por alguna razón que todavía no hemos establecido cuál es, pero esta parásita se extiende como una liana sobre las ramas. Sí. Y tiene varios puntos de inserción sobre las ramas, entonces es una invasión total de los tejidos y es tan delgadita la parásita que es muy difícil, por ejemplo, si quisiéramos atacarla con nuestro dispositivo de Gotcha, sería imposible porque dañaríamos más a las ramas del Ahí árbol. sería aplicarlo de otra Ahí es manera, aplicarlo ¿no? en forma líquida. Sí, De otra manera. sí. Pero también, bueno, espero que algún día podamos tener contacto con los productores de cítricos de Martínez de la Torre. Bueno, aquí hay en Veracruz se producen muchos cítricos y todos tienen problemas con estas Oye, el plantas aguacate parásitas. que ahorita es el oro verde, ¿no? Exactamente, sí, también no está exento de presentar plantas parásitas. Entonces ahí sería una pérdida fatal que se vieran atacados por plantas parásitas, mermaría mucho la producción. Sí, muy importante. En estos dos es la industria forestal, ¿no? La madera y la frutícola. Frutícola. Sí, además en los jardines particulares, ¿no? En los parques y jardines, todos están llenos de plantas parásitas. Y esto causa problemas, no nada más, aparte de la extracción de agua y nutrientes de los árboles. Imagínate más el peso que puede desarrollar una planta parásita o muchas plantas parásitas sobre la rama de un árbol, pues sí lo llegan a romper. Tenemos ahí ejemplos de cuando una planta parásita lleva mucho tiempo viviendo sobre el árbol, desarrolla unos tumores enormes que llegan a pesar, tengo ahí un registro de uno que bajamos de un árbol ahí del Instituto de Ecología que pesa 11 kilos, una sola planta. Entonces... ¿Desarrollan tumores entonces? Sí, bueno, cuando se combina el crecimiento de la planta parásita, la planta parásita es leñosa y la rama de donde está creciendo es una planta leñosa, entonces... la unión de los dos hace una proliferación de tejidos leñosos que llegan a pesar una cantidad considerable. Como esa de 11 kilos. Entonces, si sumas unas 5 plantas con este peso, pues sí llegan a quebrar una rama. Sí, claro. Y dependiendo de sobre qué caiga, puede ser causar daños, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, pues doctor Guillermo Ángeles, felicitaciones y le agradecemos Muchísimas mucho el que gracias. nos haya acompañado el día de hoy. Ojalá Bueno, que en una próxima ocasión ya venga, pero invitación. para decirnos que ya está totalmente en marcha. Claro que sí, yo espero que ya sea en un tiempo corto. Ahorita estamos avanzando realmente a pasos agigantados para ya salir de esta fase y entrar en una fase más productiva, que ya podamos ver, tener la satisfacción de estar resolviendo el problema a nivel nacional por lo menos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Ángeles de este serial de Pretextos de la Ciencia. Déjeme antes de despedirme, dice Aurora Ángeles, felicidades doctor, muy interesante su trabajo. Mira, Muchísimas gracias. mucha porra, doctor. Qué coincidencia tiene mi apellido. Mucha coincidencia. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este nueva entrevista de Pretextos de la Ciencia y le agradecemos obviamente que nos haya acompañado. Nos despedimos y los invitamos a que continúen con la programación de teleclick.tv.